Chin, chin. Pues aquí estamos, con vino y cosas. Una semana más, ¿verdad que sí? ¿O una quincena más? Una quincena. Sí. Aquí Porque estamos. vamos acumulando, porque hablamos tanto que luego ya ni nos soportamos, no nos vemos nunca más. No es cierto. De Pero hecho, sobre todo nos vemos para los podcasts. sí, pero es curioso porque cuando acabamos de grabar, a lo mejor nos tiramos otros 10 minutos comentando cosas que podríamos haber seguido, ¿eh? O sea, tenemos Es esa verdad, sí. capacidad. Es que no nos aburre, ¿eh? No nos aburre, No nos pero aburre, bueno. hablar nos encanta. Sí, la verdad Hay gente sí. que le gusta, yo qué sé, otras cosas, a nosotros nos gusta comunicar, es lo que hay. Efectivamente. Y si recordad pues que más o menos cada 15 días, probablemente los lunes, Aquí si no pasa estamos. nada, tendréis aquí un podcast, un capítulo nuevo del podcast de esta temporada y que podéis mandarnos todas las sugerencias que queráis. Las opiniones. Efectivamente, todo lo que queráis que salga aquí para que lo incorporemos, ¿eh? Así que adelante. Y bueno, nos dices de nuevo, como otras veces, ¿qué vamos a hablar hoy? Sí, pues en el último capítulo, que estuvimos hablando de la acción social, cerramos el capítulo tocando así de pasada el tema de las opiniones, ¿no? Sí, que surgió un poco como siempre, estábamos hablando y las surgió. opiniones, Mariloli opina que no sé qué. Sí, José Manuel era, creo, y el cuñado, Puede ser, el cuñado que había opinado. Entonces nos surgió la cuestión de si realmente todas las opiniones son respetables. Efectivamente. Y curiosamente me compartió una amiga, mi amiga Inma, me compartió un vídeo de un extracto de una participación del filósofo José Antonio Marina. Sí, bueno, si no lo conoces, es un filósofo que sale mucho en la tele, lo Es- cual ya está muy bien. es un porque divulgador, claro, el sí. hecho de que haya filósofos en los medios todavía nos da esperanzas, ¿eh? Sí, nos da Porque un poco con de la esperanza. gente que opina. No, y él, bueno, hizo un documento también sobre algunas cosas de nuevas de educación, que se han implementado, otras no, pero tiene un papel destacado. Y en ese sentido, suele tener vídeos bastante virales sobre cosas que a lo mejor no hemos pensado, como esta, pero que tienen mucha relevancia. No es que las haya inventado él, porque por ejemplo, esto que hablamos de las opiniones desde Sócrates ya tenéis recorrido, Sí. pero él le dio mucha popularidad. Y un Sí. poco ese vídeo que decía. Bueno, le preguntaron si todas las opiniones merecían ser respetadas. Ajá. Claro, su respuesta fue contundente, no. Efectivamente. No, es decir, él parte de la base de que se respeta el derecho a opinar, es decir, como mucho la libertad de expresión hace que yo respete el que tú opines, pero no tengo por qué respetar lo que estás opinando, porque igual tu opinión es una opinión de mierda. Entonces Claro. no tengo por qué respetarla. Claro, Este fue su planteamiento. Claro, lo que él plantea, y es muy interesante, es que tener una opinión, que cada cual tenga su opinión, eso es respetable, efectivamente, y que tenga la libertad de expresarlo. También había uno de los, no recuerdo el nombre, perdón, mira que me lo preparo y luego se me olvida, porque son tantos nombres, pero uno de los franceses revolucionarios de la Revolución Francesa tenía una frase muy famosa que era: detesto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Exacto. Sí. Entonces, una cosa es tener derecho a tener una opinión, pero yo les digo esto a los alumnos, vamos a ver, si estamos hablando y dices, yo creo que la Tierra es plana, Por ejemplo. que tenemos ya claro, terraplanistas, que no lo es, pues tu opinión no es tan respetable como la de un geógrafo que nos diga y nos demuestre que la Tierra no es plana. Es decir, si tú te haces una herida y vas a urgencias y un médico quiere hacerte X tratamiento y una señora o un señor allí dice, pues yo te voy a hacer un rezo mágico, ¿qué tal? Y te voy a poner unos cuarzos encima de la herida. Efectivamente, pues su opinión tiene derecho a tenerla, pero no es tan respetable, ¿eh? Sí, hay gente que dice, a pesar de la evidencia científica, que las vacunas nos inyectan un microchip, saludos a el cantante a Miguel Bosé, y nos va a controlar y tal, cuando creemos, tenemos bastante claro por la ciencia que no es así, pues su opinión es respetable que la tenga, pero su opinión no es tan respetable como las otras, ¿no? Entonces, exacto. Tenemos que partir un poco de aquí, creo yo. Exacto, la cuestión es partir de esta base. Claro, o sea, yo no pretendo nunca que alguien calle su opinión, Claro. porque eso sería privarle de la libertad de expresarse. Pero sí defiendo mi derecho a no respetar esa opinión, a no estar de acuerdo con ella, a debatirla
tampoco voy a intentar convencer a nadie, porque eso es muy complicado. Yo lo digo siempre, en reuniones sociales nunca hay que hablar ni de religión, ni de política, ni de fútbol. Jamás. Hay que hablar de todo. Hay que crear... Sí, pero estos temas son temas en los que nunca vas a llegar a un acuerdo, porque el que sea del Real Madrid lo va a ser a muerte, el que es del Barça lo va a ser a muerte. Entonces, por mucho que estén durante horas discutiendo, no van a llegar a un acuerdo. Entonces, es una broma, se puede hablar de cualquier tema. Pero es verdad que yo no voy a intentar nunca convencer a nadie, a priori, pero no voy a respetar a lo mejor lo que están opinando. Y es más, en algunos temas sí me gustaría convencerles. Claro. A ver, yo en ese sentido, mira, esto cuando yo me fui a México, yo estudiaba el exilio español y una de las cosas interesantes que leí, que me contaron personas exiliadas, es que cuando llegaron los españoles exiliados republicanos allí, hubo una acogida muy buena, pero hubo un momento en que se vio, es como historia social, ¿no?, del asunto, que los españoles se juntaban entre ellos y los mexicanos les gustaba ir a las reuniones. Y era por dos motivos, decían los mexicanos, porque gritaban mucho, los españoles gritamos mucho, los mexicanos, sí. Allí se habla, que decía un escritor muy famoso de allí, que estoy ahora, no creo si era Carlos Fuentes, no importa, un escritor conocido, decía que el mexicano tiene tono crepuscular, se habla tranquilito, luego se da el grito de la independencia, es diferente, pero en la conversación no les gusta el conflicto. Y segundo, que se hablaba mucho de política, los españoles siempre hemos hablado muchísimo de política, es un tema recurrente, y a ellos les ponía muy nerviosos, ¿no? Claro, pero yo, en ese sentido, sí soy partidario de que se hable siempre con respeto, porque a lo mejor no estarás de acuerdo de entrada, pero luego tú te vas a estar a tu casa rumiando argumentos de otra persona y a lo mejor te cambia el punto de vista de ciertas cosas. Sí. Sí que es cierto que nos hemos acostumbrado a que a dos cosas. Una, evidentemente el que habla quiere tener razón. Si pensara que hablaba sin razón, ¿para qué va a hablar? Es decir, que a mí me acusan mucho de que siempre quieres tener razón. Obvio, pues que yo lo que opino, lo opino. Claro, evidentemente. Si no lo digo. Claro. Pero sí que es cierto que hay una visión como muy acrítica. Si yo opino esto de tal persona, de tal partido, de tal actor, de tal, y por ejemplo me cae bien o me parece que lo hace bien, todo va a estar bien. Y si alguien no me cae bien o no funciona bien o mi opinión no va, todo va a estar mal. Y entonces dices, bueno, a ver, no tiene por qué ser así. Y es donde ahí tenemos que jugar con ser crítico y en nuestras mismas opiniones reconocer. Sí. Porque además yo creo que nos da imparcialidad. O sea, si tú dices, a ver, yo particularmente no estoy de acuerdo con ciertas políticas de derecha, ¿no? Pero si tal persona de tal gobierno ha hecho una actuación bien, yo qué sé, en cuidar el monte para que no haya incendios, pues porque no se le va a reconocer. Exacto. ¿Me explico o no? Yo me acuerdo mucho que en una campaña barcelonesa le preguntaban al Trías, que después dijo aquello de Cruz Bombing, ¿no? Porque no salió. Pero que le preguntaban, sí, pero le preguntaban, creo que era el Trías, sobre el alcalde anterior, o al revés, pero eran dos políticos y decía el contrario, le decían, ¿qué ha hecho le preguntaron, que fue muy inteligente, ¿qué cree que sí ha hecho bien su contrario? ¿No? Que es una pregunta que creo que habría que hacer. A ver, claro. Es una buena pregunta. Y él dijo, por ejemplo, pues la red de bibliotecas públicas funciona muy bien. Bueno, pues ahí tienes un punto de entendimiento y decir, pues eso te da legitimidad para contrastar, porque si todo lo que hace X está mal, todo per se, pues no va a funcionar. Seguro que tu opinión no es respetable, es una opinión de mierda, como estabas diciendo. Y yo creo que entramos, por ejemplo, en el tema de las vacunas o en el tema de que la Tierra es plana. Es decir, no pueden ser respetables porque se oponen radicalmente a unas demostraciones empíricas y científicas. Claro. Es decir, si yo, por ejemplo, te digo, pues yo no creo en Dios, a ver, es más difícil que haya un argumento científico que me demuestre que sí existe o que no existe una divinidad, por ejemplo, ¿no? Pero, tío, que la Tierra es plana. O sea, hola, redonda, es que se ve desde... Sí, achatada por los polos. Vamos a ver. O, por ejemplo, que las vacunas no funcionan. Perdona, está habiendo unos repuntes de sarampión muy preocupantes. Muy preocupantes. Y es una enfermedad que controlada vale, pero sin controlar es muy jodida. Claro. Es muy peligrosa. Entonces, casualmente todos estos brotes de sarampión son en niños cuyos papás no han querido vacunarles. Vale, pues ahí hay una evidencia científica. Que además en este caso, de esto que comentas, que creo que ha sido más en Estados Unidos, que esto y aquí también ha pasado, pero... Poco, no sé si fue en Huesca o dónde, claro, pero muchas aquí veces juegan con el hecho de que los demás sí creamos en la ciencia, ¿no? Es decir, claro, si yo no vacuno a mi hijo de sarampión, pero toda su clase está vacunada, no se va a contagiar, porque evidentemente nadie le pasa la transmisión. Sí, claro. Además, cuando esto
se amplía y hay más gente que vive así, Claro. es cuando viene el problema. Pero claro, al principio, ¿qué te dicen todos? Yo recuerdo con la pandemia, había uno que salía, que hablaba así socio, hablaba como muy tal. Era un vídeo que decía, bueno, pongamos que existe el virus del coronavirus. No es tan mortal, porque yo no me he vacunado y estoy perfecto, estoy perfecto. Como decía un cómico que yo veía, yo tenía otra idea de la perfección. Yo también, ¿Qué pero que bueno, decirte? no La pasa pinta nada. que tenía con su tatuaje en la cara, su no sé qué. Dice, claro, juegan con el hecho de que el resto de personas, en este caso de las vacunas, sí estamos vacunados, entonces los primeros resultados parecen que sí están así. Es decir, yo no me he vacunado, no me ha pasado nada, que decir que la vacuna no sirve para nada. No. No diga, lo que pasa No. es que como los demás, si lo han hecho, usted está Efectivamente, salvado. efectivamente. Pero bueno, ya veremos lo que ocurra, ¿no? No, son opiniones, lo que te digo, que son muy fáciles de rebatir porque hay evidencias científicas. Pero este es el problema, que como se confunde información con opinión, que es Claro. otro tema muy difícil, rebatir esto, o sea, es muy fácil expresar un bulo, expresar una mentira, expresar un dato erróneo, que eso no tiene que ver con la opinión. La opinión tiene que ver con lo que uno cree sobre un hecho objetivo. Exacto. Es decir, uno puede pensar sobre por ejemplo, subir impuestos, que va a hacer un gobierno, que eso va a ayudar a la economía o que va a perjudicar a la economía. Eso es una opinión, Sí. porque evidentemente el futuro no lo sabe nadie, basada en más indicios o en menos. Ahora, no sé, que las plantas hacen la fotosíntesis es un dato. Entonces, si tú llegas allí y dices, no, no la hace. Claro, es decir, las plantas no hacen la fotosíntesis, tardamos un segundo en desmontar eso. Y sobre todo, si la persona que lo dice tiene un altavoz mediático, Exacto. podemos estar horas. Ese La es el metáfora problema. del tubo de pasta de dientes. En apretar el tubo y que salga la pasta, tardamos nada. Ahora intenta meterle la pasta otra vez en el tubo. Eso es claro. Claro, Muy buena, muy claro, buen, muy buen símil. claro, entonces por eso el rumor, el bulo, la falsa creencia se extienden rapidísimamente porque soltarlo es súper fácil y siempre va a haber, y más con los medios que tenemos ahora, Claro. y más si hay intereses de por medio, unos voceros que les den pábulo. Pero en retirar eso, mira, hay un bulo, que esto es la gente que opinión de mierda, que las leyes de protección de la mujer provocan millones de denuncias falsas. Tú tienes los datos del Ministerio de Justicia Sí. y de los juzgados, Son un que 0, evidentemente hay denuncias falsas, pero no más que en otros delitos. No, es que son un 0,0 0,00084. Es ¿vale? nada, Es o sea, esto. es nada. Vale, tenemos el dato objetivo. Incluso aunque ese dato no tuviera todos los datos, porque hubiera gente, por ejemplo, pues que abandona el proceso de demostrar que es falso y tal, ponle que hubiera un 1%, que ni siquiera. Es decir, a partir de ahí, si tú opinas que todas las mujeres son peligrosas potencialmente porque ponen denuncias falsas, en decir eso ya está, pero tienes un montón de gente interesada en que esto no funcione. Claro. Con lo cual se le empieza a dar espacio a esta mentira y como decía Goebbels, ¿no? En el nazismo, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. verdad. Sí, eso es cierto. Entonces es muy difícil luchar contra esto y eso es lo peligroso de las opiniones de mierda, digamos así, que realmente muchas veces no son opiniones, sino que son deliberadamente Lanzamientos mentiras, de bulos. claro, Sí, sí, sí. son bulos como una casa. Perdón Claro. que voy a beber. Y luego entramos también, a ver, hay opiniones que tocan temas muy delicados, porque tú puedes tener una opinión racista, xenófoba, homófoba. Entonces, claro, eso nunca va a ser respetable. Es decir, Claro. una opinión que va en contra de los derechos de alguien, de los derechos humanos, no puede respetarse. Entonces, esta gente que dice, no, porque la inmigración es mala y tienes que respetar mi opinión, pues no la voy a respetar, colega. No la voy Bueno, a respetar. O sea, tú di lo que quieras, ese es tu derecho y lo voy a respetar. Pero no voy a respetar lo que estás diciendo. Y que en todo caso sería una... Porque claro, luego disfrazamos eso, racismo, xenofobia y tal, de opinión. Exacto. Tú podrías tener una opinión fundamentada sobre que los flujos migratorios en general, de personas blancas, negras, ricas, pobres, de ciertas clases o menos, lingüísticamente de una manera o de otra, generan ciertos problemas y ciertas ventajas. Y entonces, pues, opinar sobre eso y cómo solucionarlo. Sí, señor. Pues eso sería un debate político, social, académico, interesantísimo. Y sano. Y seguramente sano. Claro, cuando tú quieres disfrazar, no me gusta que vengan, pongo por X. caso, estas personas dirían moros, a mi barrio, que eso es tu deseo racista y xenófobo, perdón. Claro, eso antes quedaba mal, ahora ya hay mucha gente que le da igual, Le da dice, igual. ¿no? Pero ¿cómo se disfrazaba? De opinión. Es que yo creo que la inmigración, no sé qué. Oiga, a ver, está usted queriéndome colar un tema
¿Qué no toca? Mira, el otro día, además, es que me pasó en clase y me gustó mucho cómo lo hilé. Qué bien hilo las cosas. No, pero me gustó porque no lo tenía pensado, ¿eh? Pero surgió así. Estábamos viendo, ya veréis de dónde voy a partir, una obra del siglo XVII de Lope de Vega que se llama Peribáñez el Comendador, y el Comendador de Ocaña, o sea, que les suena. Bueno, Lope de Vega en Fuente Ovejuna trabaja mucho el conflicto social, en muchas otras cosas. Desde su punto de vista, también su opinión, ¿no? Por ejemplo, los reyes siempre son la justicia y nunca hay una crítica monárquica, ¿no? Vale. El caso es que el Comendador de Ocaña considera que puede cepillarse a Casilda por hablar rápido, la esposa de Peribáñez, porque no son nobles, son villanos y no tienen honor, ¿no? Y evidentemente Peribáñez dice que ni por esas, que él tiene honor y tiene honra y su mujer también, ¿no? Entonces este es el discurso. Y los chavales llegaron a la conclusión, que si me están escuchando, que me preguntaban por este podcast, pues ahí un saludo, me dijeron, salúdanos del podcast, digo, a ver si me acuerdo. Les pues, saludamos desde aquí. Saludados estáis. Pues el caso, que llegamos a la conclusión de que evidentemente, qué clasista y qué malo que este señor rico y noble se crea que puede hacer lo que sea con esta gente. ¿Cómo era esta gente del 17, ¿no? ¿Qué opinión tenían de esto? Digo, vale, vamos a pasarlo ahora, que está la gracia de estas obras, que son clásicas. Ahora mismo hay gente que considera que porque tú, aleatoriamente, porque esto no lo eliges, has nacido en tal sitio, en tal clase social y tal, o has viajado para vivir o lo que sea, tienes o deberías tener menos derechos, porque esto es lo que está proponiendo cierta gente. Claro, es decir, de hecho, ahora está de moda mucho el tema de inmigración, que estamos llegando ahora. Claro, hay propuestas de, si usted viene aquí, tiene que trabajar en lo que yo diga, que son los sectores tensionados y los sectores que mis ciudadanos no quieren trabajar. Usted tiene que hacer la purria social, lo que no quiere hacer nadie. El trabajo que el español no quiere hacer. Efectivamente. Cuidado. Tiene que quejarse poco. Exacto. Y, por supuesto... Y aceptar cualquier condición, por inhumana que sea. Claro, tiene que abandonar su cultura, porque evidentemente cuando los españoles nos fuimos a América, pues todos asumimos la religión del país de allí, no llevamos la nuestra, nunca. No, ni nuestra cultura. Efectivamente, ni nada, y cuando hoy día la gente se va a vivir, no sé, a China, pues ya cambia su tradición, ya no come jamón, ¿no? Y come todo con palillos, porque uno llega, tiene que hacer todo lo que haga el que vive en el sitio. Y cuando ya no me sirva, usted se tiene que ir, porque a cobrar el paro después de haber cotizado. No. Si has tenido la suerte de tener un contrato, no, porque esto es quitar recursos. Y qué morro tiene. Claro, pues esto es el mismo conflicto que tenían esta obra del siglo XVII. Yo, señor rico, ahora no tengo un título nobiliario, no somos todos condes y marqueses, pero quiero que esta gente tenga menos honor y menos honra que tal. Bueno, cuando llegamos a esa conclusión, mucha gente me miraba, en plan, es que listo, digo, no, es que realmente el conflicto es el mismo. Se disfraza de opinión una cosa que es xenofobia. Exacto. No es una opinión. Ese es el problema. Las personas tienen derecho. A mí me fastidia a veces cuando se intenta defender el tema de inmigración con el asunto este de, no, es que vienen a hacer trabajos que no queremos, es que aportan mucho al PIB. Digo, bueno, eso es un argumento, pero es una pena que sea el único. Quiero decir, las personas son personas y evidentemente si no cometen ilegalidades y no hacen cosas que no hacemos tampoco las personas decentes de aquí, pues tienen derecho a trabajar, vivir y sentir, y no tienen por qué tener solo derechos porque a ti te dan beneficios. Entonces a mí me hace mucha gracia, ¿no? Cuando se habla de la inmigración, que hay inmigrantes que molestan y otros que no molestan. Claro. Que esto es lo que realmente me resulta más cruel. O sea, si tú realmente eres un españolito de los que defiendes tu cultura y defiendes tu país a muerte, tu bandera y esas cosas que defienden algunos, ¿por qué no te molestan cuando vienen ricos y compran los mejores pisos de la calle Serrano de Madrid? ¿Por qué esos no molestan? Y se hace un festival, por ejemplo, de música latina, que me parece maravilloso, no estoy criticando eso, pero resulta que se hace un festival, la Comunidad de Madrid paga muchísimo dinero en una celebración para digamos, los inmigrantes latinos, eso no molesta, porque son latinos con dinero. Claro. Ojo. Ahora, me molesta que luego haya gente musulmana que quieran utilizar unas instalaciones de un pueblo para hacer una fiesta suya. Claro. O sea, ¿me lo explicas? Porque realmente, si tú tienes una opinión clara, me podrías convencer. O sea, si tú tienes una opinión basada realmente en algo inteligente, me podrías convencer. ¿Cuál es el problema? Que no están hablando desde la opinión, están hablando desde la convicción. Desde la convicción, pero además de posturas que son xenófobas, que son racistas, que no son realmente neutrales ni imparciales. Entonces, claro, son opiniones de mierda, lo siento mucho. Lo siento mucho, no
no las puedo respetar, ni quiero respetarlas. Bueno, y es que tampoco se deben respetar. Quiero decir, No, nosotros tenemos no, también, volvemos un poco no, al porque tema. entonces estaríamos defendiendo la discriminación y es algo que es antinatura. Claro. No, es que además cuando volvemos al tema de la otra vez, ¿no? De la acción social, y yo hablaba de la ciudadanía, bueno, hablábamos de la ciudadanía, es que al final los ciudadanos también, en nuestra sociedad, que es nuestra, también le podemos decir a la gente en una conversación, no diga, mira, es que eso es irrespetuoso y no se puede permitir. Quiero Exacto. decirte, hay un vídeo buenísimo también, a ver si luego también en el Instagram lo pongo para que lo veáis, que es un profe que entra en clase y hay 4 o 5 personas y nada más empezando, si lo has visto, le dice a una que está delante, usted no me gusta que esté en mi clase, opino que tiene que irse, se va de mi clase, fuera. Todo el mundo se queda así, pero la chica muy agobiada Ay, se va. pobre. Y entonces la siguiente pregunta que hace el profesor es que qué son las leyes y qué es la sociedad, ¿no? Entonces empiezan a decir cosas y termina diciendo él, no, es que las leyes lo que intentan evitar es lo que ha pasado aquí, que yo he hecho Claro, algo injusto y ustedes no han dicho nada ni han hecho nada y entonces se han callado. se han callado y por eso ha ocurrido algo que era evidentemente injusto. Entonces, lo que no se puede desde la opinión, cuando la gente emite estas opiniones, que evidentemente son peligrosas muchas veces, callarse. No se puede. Evidentemente todos tenemos nuestra vida, es difícil también que la gente se haga el héroe en ciertos momentos, pero si tenemos la posibilidad de no callarnos y decir, no, mira, eso que opinan es xenófobo, es racista, es homófobo, es lo que sea, y no se puede tolerar. No, Pues estamos abriendo el camino a que esta gente se calle, pero claro, como nos hemos callado nosotros, se han empoderado y ahora sí, tienen este sí. altavoz para decir cualquier cosa Sí, además, que no se puede tolerar. enarrebolando siempre la bandera de que la libertad de expresión es que yo tengo derecho a opinar porque vivimos en un país libre y tal y cual. Vale, yo no voy a cuestionar, vuelvo a decirlo, tu derecho a opinar, pero sí voy a cuestionar las barbaridades que puedes llegar a decir. Claro. O sea, ahora mismo voy a sacar un tema, voy a abrir un melón. Voy a abrir, Abramos melones, no voy nos a abrir un gusta. melón. Hay una preocupante corriente entre los jóvenes de posturas muy de extrema derecha. Pero cuando hablo de extrema derecha, hablo de una extrema derecha muy llegada al límite. O sea, jóvenes que dicen que con Franco se vivía mejor, jóvenes que están enalteciendo el Bueno, nazismo. creo que el último CIS decía que un 20% de este segmento de la población, Sí, no, señor. no de España en general, no de toda la población, decía No, sobre todo en que. los jóvenes, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Sí. Decía eso, que en ciertos casos una dictadura es preferible y que con el franquismo se vivía bien. Dice, bueno, claro, a lo mejor tú vivías bien, evidentemente. Claro, no tiene nada que ver, pero. Yo creo que a veces para que alguien tenga esta opinión, detrás hay una información que han recibido y que esa es la peligrosa. Es decir, esa información que estos chicos han recibido y de quién la han recibido para llegar a opinar así. Y falta en otras muchas ocasiones información veraz o información. O sea, los chicos, el tema de la memoria histórica, o sea, a la gente joven habría que explicarles muchas cosas, porque algunas veces, y tú eres profesor y lo sabes, los programas educativos no dan margen. Por ejemplo, Bueno, las asignaturas de historia contemporánea, pasan muy por encima de algunos temas porque no hay tiempo. a ver, pasa primero, eso pasa. Luego también pasa que hay gente que en muchas cosas prefiere no abordarlo o abordarlo de una manera muy aséptica porque es abrir un melón y poder tener problemas según creen, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre entro en el melón y nunca me ha pasado nada. Espero que me siga sin pasar. Pero pasa eso y luego también que a veces, lo que diría Unamuno, no nos centramos tanto en la historia, sino en muchas causas, consecuencias, datos un poco fríos, ¿no? Y a veces el hecho en sí, ahí ayuda mucho la literatura. Claro, Nosotros ahora claro. estamos leyendo Luciérnagas de Carmen Martín Gaite, ha sido el año Martín Gaite, hay una exposición estupenda en Lesseps, si queréis ir. Y es una niña de clase alta que, bueno, empieza la guerra en Barcelona, termina pues que le colectivizan la fábrica al padre, que tal, no cuento lo que le pasa, tal. Y ella a veces plantea lo que hablábamos no la equidistancia, sino ser críticos, ¿no? Ella sufre consecuencias tanto de la Barcelona republicana en ese momento, de personas anarquistas, comunistas, tal, como de
bombardeo del banco, porque ella lo que plantea en la novela, Carmen Martín Gaite, es el horror de la guerra en la infancia y en las personas que no tienen nada que ver con esto, en la adolescencia truncada, en tal, ¿no? Sí, todas estas víctimas colaterales. Efectivamente. Y entonces de estos salía el tema, la conflictos. alumna misma me lo planteó, un saludo Marta, dice, ay, me gusta esta novela porque a veces hay novelas donde los franquistas todos son muy malos y los republicanos todos son muy buenos y en las redes hay gente hablando, y ya lo decía de las redes, de que con el franquismo todo era maravilloso y los rojos eran todos peligrosísimos. Y aquí como que, digo, es que en la vida real suele ser esto. Digo, sí que es cierto que primero hay una confusión muy grande entre la guerra civil y los 40 años de posguerra. Evidentemente en la guerra civil, pues es una guerra, los dos bandos hacen cosas seguramente execrables, ¿no? Horribles, Sí. que no se pueden tal. Unos con más legitimidad, a lo mejor política, ideológica y Sí, tal, pero porque en, están en un en las gobierno guerras legítimo y tal, pero se cometen evidentemente, barbaridades, efectivamente, y evidentemente. ambos bandos La hacen guerra en sí fusilamientos, es una claro. barbaridad. Las dos Españas tienen fusilamientos, las dos Españas tienen situaciones injustas, esto está ocurriendo. ¿Eh? Ahora, a partir de ahí, luego lo que sale muchas veces son los 40 años de dictadura, que evidentemente siempre es el ganador sobre el vencedor. Y Sí. eso es lo que dentro de la memoria pues hay que decirlo, Sí, y evidentemente. por ejemplo, yo sobre todo, Pero esto, eso, perdón, es polémico a veces porque tú lo hablas y ya piensan que estás adoctrinando, no sé qué, tal. Pero si no lo hacemos desde la formación, yo humildemente considero que al menos en literatura tengo una formación y no lo hacemos desde la academia y de tal, para que haya unas opiniones ahí fundamentadas, voy yo. ¿qué va a Para ocurrir? que tú Claro, opines teniendo datos. claro. O sea, por ejemplo, me preocupa especialmente las chicas que puedan llegar a decir que en el franquismo se vivía mejor. Entonces yo a estas chicas les recomiendo que se lean un libro que se llama Muros de Silencio, Claro. de una chica que se llama Isabel, ostras, ahora no me acuerdo del apellido, lo tengo por Pero aquí. si nos acordamos del título, que es Muros de El título se Silencio, llama basta bien. Muros del Silencio. Muros de Silencio. Entonces, ¿ella qué hace? Saca del silencio que ha padecido la mujer, la saca del silencio, es decir, habla de la figura de la mujer durante todo el franquismo. Entonces, por ejemplo, había una asociación fundada por la mujer de Franco para la protección de las mujeres. Entonces, a esta asociación, que tenía varias instituciones en diferentes ciudades, llevaban a todas las mujeres descarriadas. Siempre en la sección femenina, ¿no? Descarriadas, sí, bueno, era parecido. Entonces, descarriadas, pues porque a lo mejor eras lesbiana, porque a lo mejor tenías opinión, porque a lo mejor te vestías moderna, o porque a lo mejor un día hablando con tus amigas habías dicho un taco. O te has quedado Me da igual, embarazada ya no sin haberte casado. Espérate que sí. Entonces, las llevaban allí ¿para qué? Para reformarlas, porque claro, eran lo peor de lo peor. Vale, chicas embarazadas que también las llevaban allí y muchas de ellas tuvieron a sus hijos y sus hijos fueron robados, Bueno. ¿vale? Las mujeres durante el franquismo no teníamos derecho ni siquiera a tener una cuenta bancaria. No podíamos, si no había un hombre, sea padre, hermano, marido, que estuviese de titular de la cuenta y tú estabas como de segundo titular, por ejemplo. Las mujeres no podíamos hacer absolutamente nada. Entonces, estas niñas de hoy que tienen sus redes sociales, que viven en libertad, tendrían que leerse ese libro para saber cómo vivía la mujer en el franquismo. Entonces, para que haya unas opiniones que sean bien fundamentadas, hace falta que haya información. Hace falta que haya información y muchas veces no la hay. No se cuentan Bueno, las lo que cosas, pasa se es han que quedado como diluidas. Lo que pasa es que la información está, pero muy mezclada con la opinión. Muchas de esas opiniones son muchísimo más fáciles que la información de verdad. La información de verdad suele ser compleja porque ninguna situación es fácil. Suele A tener ver, aristas, hay que leerlo, hay que sí, analizarlo, hay que estudiarlo y muchas de estas desinformaciones y sí, opiniones son eslóganes muy sencillos. claro, En muy fáciles de plan, lanzar. Franco hizo muchos pantanos. Bueno, pues está muy bien. Sea verdad o no, pues ahí están los pantanos, pero eso no quita que no haya muertos en las cunetas. Quiero decirte, es que no. Y si te quedas con ciertas cosas que son frases muy rápidas, muy fáciles, claro, la verdad es muchísimo más compleja, más profunda, Y más luego difícil. pasa una cosa siempre, y esto es algo, yo soy historiadora, y siempre es cierto que los historiadores nunca podemos ser al 100% neutrales. Bueno, claro. Es decir, somos personas con nuestras opiniones, con lo cual, cuando hablemos de lo que ha ocurrido en la historia, probablemente lo vamos a sesgar. Yo sé que eso es inevitable. Evidentemente se va a mezclar lo que es la información con la opinión, ¿de acuerdo? Pero hay una serie de datos que serían tan científicos como los que hemos hablado de las vacunas o de la Tierra plana, datos históricos que ocurrieron,
que tienen que llegar a la gente. Que la gente tiene que saberlos. Vuelvo a recomendar el libro de Isabel, de Muros de Silencio. O sea, hay cosas que hay que saberlas. Porque si no te las cuentan, te faltan muchos datos para tener una opinión. Pero es que también... Y no estamos mediatizando la información, solo la estamos trasladando. Sí, O sea, esto es lo que había, chicas. Pero es que, bueno, primero que sobre lo de las chicas que opinan esto, yo sí que detecto, y creo que también se detecta en las encuestas, que hay una brecha de género bastante grande aquí. Es decir, sí, son menos hay ellas, muchísimas menos mujeres y chicas tan escoradas. O sea, eso no quiere decir que no haya mujeres y chicas conservadoras, no estoy hablando de eso, ni que sea malo serlo. Quiero decir, No, estoy hablando ya de cuidado. posturas desinformadas, normalmente de extrema derecha, etcétera, etcétera. Hay muchas menos, las mujeres... También tenemos más mujeres estudiando que hombres, también tenemos... leyendo, las efectivamente. mujeres leemos más Bueno, que ¿qué te los voy a hombres decir yo? en general. Estoy en 2 clubes de lectura y el 90% son mujeres. En nuestro club de lectura común somos mujeres. somos mujeres. La digo gran yo también. mayoría somos mujeres. Es decir, que... O personas con de minorías, dijéramos, o sea que hombres heterosexuales no tenemos muchos, No hay que tenemos decirlo. muchos, no. Encima salió uno, no recuerdo cómo se llamaba, diciendo que un señor diciendo que los clubes de lectura eran lo peor porque imponían opiniones ajenas a la que uno se hace, a la que uno se hace del libro, que dice, esta persona no quiere oír ninguna opinión del libro que él no haya considerado. Esto es lo que está diciendo, ¿vale? Pero mira, te voy a decir una cosa. Por ejemplo, en los clubes de lectura ocurre por ejemplo, a mí me ocurre que llego a cambiar a veces de opinión y no me importa. Claro. ¿Por qué? Porque cada uno aporta su visión del libro, del personaje, de la historia, de lo que ha ocurrido, y te puede ayudar a ver cosas que a lo mejor tú no habías visto, Claro. o a interpretar cosas de una manera diferente a como tú las habías interpretado. En ese campo es más sencillo. Claro. ¿Por qué? Porque no hay una opinión predeterminada. Es decir, yo me he leído el libro, lo he vivido a mi manera, me he hecho mi opinión, pero no tengo un bombardeo previo. Claro. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí, O sea, sí. puedo ser como más virgen para crear una opinión. Pero... En otros temas sí hay un bombardeo. Sí, pero bueno, yo por ejemplo, que seguramente llego al libro y pasa a veces que hago comentarios, claro, porque esto es parecido a tal novela de tal. Yo a lo mejor no llego con la lectura tan inocente porque mi formación es literaria y sin embargo, pues lo puedes usar para enriquecer el asunto o tomártelo de manera personal. Pero es que volvemos a lo de antes, cuando se inventa la democracia y el ágora pública de los griegos, etcétera, la idea es que lleguen los ciudadanos y se tiren hablando horas discutiendo para llegar a una opinión. Lo que pasa es que esto se está cercenando. Entre otras cosas, por ejemplo, a nosotros las redes sociales nos van muy bien para hacer este podcast, pero las redes sociales, por ejemplo, funcionan con algoritmos y te sacan personas que opinan como tú, vídeos que opinan como tú, y a veces no has visto que te preguntan... te sale un vídeo de algo y te pone abajo, ¿te interesa? ¿No te interesa? Sí, y le das. Es para entrenarlo a que te pongan cosas, ¿no? Es para entrenar el algoritmo. Efectivamente. Sí. Entonces, el tema está en que tenemos menos costumbre de la discusión y el comentario sobre las opiniones de los otros y sobre integración que se tenían en tiempos pasados. Porque antes, igual que ese club de lectura donde la gente iba y ponía a venir con otra opinión, funcionaba así. De hecho, el parlamentarismo se basa en eso. Lo que pasa es que ya no estamos así porque los partidos llegan con un argumentario y ningún diputado puede salir. Pero yo recuerdo todavía algunos debates en este país, como el matrimonio gay, el del aborto, por ejemplo, diputadas del Partido Conservador, que además creo que incluso Celia Villalobos, por ejemplo, esta, que es del PP, que ya votó a favor del aborto o se abstuvo en contra de su partido porque... Bueno, respecto a un tema que puede haber opinión, porque tiene un contenido moral, evidentemente, ¿no? El tema del aborto. Al final, lo que ocurre es que aquí se convence de los argumentos contrarios y se puede votar diferente. Todo eso lo estamos perdiendo, porque ahora mismo los partidos simplemente votan en función de lo que dice los diputados votan en función de lo que dice el partido. Sí, pero debería ser distinto. Los debates han quedado reducidos, sobre todo a nivel del Parlamento, del Congreso, han quedado limitados a defender a muerte una opinión que es la que tienes que tener, punto. Ya no es opinión, pero bueno. O sea, entonces lo defienden a muerte. Todos los argumentos defienden a muerte. No hay ninguna otra idea. Esa es la palabra, es un dogma. Es algo que se cree sin razonarlo, que se asume sin razón. Claro, pero entonces... hay otras opiniones que pueden ser también dogmáticas. Claro, efectivamente. En otros temas, porque ya no es una opinión que tú te hayas creado libremente como la que yo me puedo crear después de leerme un libro. O sea, yo me he leído un libro y la opinión que yo me he creado del libro es libre. O sea, la he creado yo, no vengo
con imposiciones, lo que te decía. Entonces, eso es una opinión. Ahora, hay otras cosas que me suenan más, pues lo que tú dices, Pero, a una bueno, imposición, a un dogma, y es que, ya no a una opinión, sino a una idea. claro. Es que de hecho yo creo que el mundo de la cultura ahora mismo es el que está manteniendo la entidad de lo que es la opinión de Sí, verdad. Quiero decir, porque en general, por mucho que a ti te guste, por ejemplo, un director, vamos, Almodóvar, pero aunque te guste, tú vas a ver una película y dices, pues esta película no me ha gustado tanto, por ejemplo. por ejemplo, Estamos siendo más, sí, no digo objetivos porque no es la palabra, pero pero un pelín más más, críticos con un sentido más con la crítico. cultura. Sí, Te pueden gustar mucho las exposiciones que hace no sé qué museo y que no te guste una y otra que sí. Un libro de un exacto. autor te puede gustar más o menos, o no estar de acuerdo con una ideología que surge ahí. En las series pasa un poco igual, te puede gustar mucho. A mí me suelen gustar mucho las series que producen los Javis, pero no sé si lo hablé aquí, que una que hicieron, ellos producían, creo aquí, no era el director, la de Mariliendre. Sí, no lo No, habíamos hablado no lo aquí. comentamos, pero a mí me divirtió mucho, me parecía muy divertida la serie, pero había un trasfondo moral de que todos los personajes, por el hecho de ser gays, tenían una vida muy Desordenada, desordenada y además todos acababan mal por ello, que es lo que claro. era un poco como Sí, la novela del 19, esas ¿no? moralejas Claro, un poco, era un poco un poco como casposas. como la Traviata, ¿no? La dama de las camelias, que como llevas una vida mal, tienes que terminar muerta, aunque luego Muerta, te redimas, pero malísima, no ¿no? Y pasa aparte, nada, ¿no? y pasándolo muy mal, porque la pobre sufrió El mucha castigo, enfermedad. el castigo moral, ¿no? ¿Te lo has pasado Sí, muy ese bien? Pues castigo. ahora pena. Ahora lo Vale. vas a pagar. Y a mí me gustan las obras y yo recomiendo muchas veces lo que ellos hacen porque creo que abren muchos melones, como decimos, muchos Sí, es verdad, debates, además son muy la críticos, postura sí. Son trans, etcétera, valientes, sí. etcétera. Pero a veces pues hay cosas que no te gustan. Entonces creo que la cultura todavía está manteniendo esa idea de la diversidad de opiniones, de poder valorar que las opiniones no sean opiniones de mierda, sino que se fundamenten. No me Claro. gusta esto por esto, me gusta esto por esto, considero que esto transmite. Y a pesar de los intentos que está viendo, porque el planeta Juan del Val, no te voy a contar, no te voy a contar, hablando de... Pero bueno, es que este señor... No, de verdad, o sea, Pero no por el otro nada. día vi Eh, un sticker que decía, de este tema no voy a hablar, porque este tema es oscuridad, yo soy luz. Tal cual, de este tema no hablo, Yo solo porque yo soy opinaré luz. que a mí él me parece muy guapo, dentro de su rango de edad. Yo soy de las personas que si no hablara mucho le daría una cita. Es verdad, guapísimo. El tío es muy atractivo. Seguramente vende mucho, lo cual me parece muy bien. Sí, Él no tiene la culpa, de hecho, de que le den el premio. La culpa es de que llamen a este premio literario claro. cuando es un premio comercial y Comercial, editorial. sí, Que lo que totalmente. pretende es encontrar una figura que venda Que muchos venda libros. muchos libros. Si lo vendieran así, yo no tendría nada que decir. Ahora, cuando llega y dice, es que las opiniones de mierda. Tela. Opiniones de mierda. Opinión de Cuando él mierda, llega y ya. dice, Sí. uno, soy feminista porque mis protagonistas son mujeres que se liberan. Bueno, Vale, lo que podemos decir aquí. perdona, pero además, entonces, ¿por qué lo has presentado con el nombre de una mujer? Claro. O sea, Segundo. ¿por qué? Claro. Y segunda cosa, que esto ya, yo no escribo para la élite, escribo Para las para la élites literarias, ha escribo dicho. para la gente y dice, mi novela no tiene mensaje, solo quiere entretener. Y tú dices, vamos a ver, ¿qué estás diciendo? Que la gente no puede entender ningún mensaje, que la gente es tonta. Pero quiero decir, hay grandes novelas con grandes mensajes que la gente ha leído en masa. No necesita. ¿Qué estás diciendo? A ver. Que la gente es idiota Vamos- y que necesita pan y Efectivamente. circo. Es que no Vamos lo a ver, entiendo. vamos a Es ver. una opinión absurda. Vamos Y a cuando ver. luego dice, sin información, ya termino. Porque, por ejemplo, Cervantes o Dickens son populares. Cervantes se pasó la vida intentando ser popular, con El Quijote lo consiguió, con todo su teatro no lo consiguió, con su poesía no lo consiguió, porque era un señor con muchas ideas de fondo y mucho clasicismo, o sea que no tienes ni idea de lo que estás diciendo. No tiene ni idea. Y Dickens o Galdós tuvieron muchísimo, por decirlo en un español, muchísimo éxito popular, pero tú intentas buscar una novela de Dickens o de Galdós sin un mensaje de fondo, sin una ideología clara, sin un conflicto serio. ¿Qué me estás contando? Y sin una Es que- calidad literaria, vamos a Cállate. ver. Además, es que excusatio non petita, accusatio manifesta. Sí. Si tú llegas, recoges el premio y lo primero que tienes que decir, sin que nadie te haya leído ni hecho una crítica, es: bueno, yo no tengo mensaje, yo escribo para la gente y yo soy feminista. Te estás defendiendo ya De algo. lo que tú sabes Claro. que pasa ahí. Entonces, Claro. sencillamente, me parece muy bien que te lo den y que Planeta venda muchos libros. Yo me alegro, seguramente con ese dinero publicará otra gente más valiosa, lo cual me parece muy bien. Pero, chica, es que esa opinión que tienes no es respetable No es realmente. respetable, Hay no. gente No. que escribe muy bien en todo el mundo hispanohablante, que tiene un mensaje estupendo, que el libro se entiende muy bien y no tienes por qué decir y estas además cosas. es muy cruel el decir que lo que es el gran público es inculto, Claro. es simple. Vamos a ver,
García Lorca montó La Barraquita, Claro. que era un grupo de teatro. La Barraca, para claro. La Barraca, perdón. Sí, La sí, no, Barraca. no, sí, bueno, sí. La Barraquita es cosa de un amigo mío Es que el tiene vino, un es el grupo vino, muy que guay. no se nos va acumulando. Montó La Barraca, que quería llevar el teatro clásico a los pueblos. Y tuvo un éxito increíble entre gente que era desgraciadamente analfabeta, gente del campo, de la Vega de Granada, gente muy humilde, que flipaban con las grandes obras clásicas de teatro. Entonces, no me dejes a la gente como tonta, que es lo que ha hecho con ese Claro, porque comentario. además, yo creo que lo que pasa Porque además... has separado las élites literarias del gran público. O sea, nos estás llamando tontos al gran público. ¿Perdona? Mira, yo creo que ni siquiera pretendía eso porque no creo Pues que es lo que le llegue, ha no salido. llegue a esa altura intelectual, porque lo que está fallando aquí es que es lo que quiere decir, creo yo. Opinión de es mierda. Que, claro, es lo que quiere decir, que eso podría yo estar de acuerdo, es que la literatura no tiene por qué ser súper incomprensible No. y puede estar escrita de una manera sencilla, de una manera más directa, Pero de una es- manera más llana. Claro, Yo cariño. mismo cuando escribo no intento hacer literatura muy oscura. A mí me gusta que sea una literatura bastante transparente, pero eso no quiere decir que, tal como lo ha dicho él, que no haya un mensaje O que una no haya un calidad conflicto, literaria. que no haya una calidad o que no haya algo que transmitir y que la gente puede entender perfectamente. A ver, cuando Lorca, aparte de que has puesto a Lorca, todos los estados de Lorca, de la Casa de Bernarda Alba, de Doña Hortensia Soltera, de Bodas de Sangre, estaban hasta la bola y ahí hay muchísimos temas que tratar. Sí. El boom latinoamericano, García Márquez el primero, Sí. hay muchísimos temas, novelas complejas, largas, densas, y fueron un éxito de venta y la gente lo leyó perfectamente. Y fueron obras que resultaron muy comerciales Efectivamente. y que llegaron a un gran público. Entonces, claro, nos estás tildando a todos de cortitos. O sea, ¿yo qué he hecho? Pues he escrito un librito sencillito, que la gente lo entienda. Hola, perdona. A ver, es un señor que él ejerce de polémico, porque le han colgado en el programa en el que participa, Bueno, le han va colgado. de enfant terrible y Sí, de... exacto. Pero es que al final o sea, yo llego a la conclusión de que es un señor que tiene opiniones de mierda. Bueno, él se considera muy moderno porque tiene una pareja abierta, lo cual me parece muy bien. Bueno, y últimamente ya creo que no es tampoco, tampoco, ¿no? Bueno, porque salió un día a decir que tiene una pareja abierta y, como decían, no de él, pero decían sobre una crítica que me hizo mucha gracia, no recuerdo el libro, pero la crítica decía, el crítico, que era una novela muy transgresor. Y el contracrítico decía, pero ¿qué es transgresor? Hacer un trío es transgresor. Pero ya, esto ya es muy viejo, que Hombre, es por transgresor. favor, vamos a Pero un ver. poco, es esa cosa como viejuna. Pero dicho esto, yo no critico que él escriba como quiera, No, que por publique lo que supuesto. quiera y que opine lo que quiera. Lo que Claro. decíamos antes. Lo que cuando haces una opinión sobre alta o baja cultura o sobre el mensaje de la literatura, o sabes lo que estás diciendo o es una opinión menos respetable de otras personas. Claro. Y esto no quiere decir que ser una élite. Yo no me considero una élite. Me levanto a las 6 de la mañana para ir a dar clases. Si la Claro. élite hace eso, no lo sé. Pero, chica, a ver, tienes un altavoz mediático increíble, pues da las gracias. De otra Di manera. que no pretende tal. Pero además que ella dice, es la Es que ni desvergüenza siquiera- de decir ni que el si- planeta, no, es qué que- bien que el planeta no premie cosas con mensajes, como Exacto. dice, que premia a gente Hola. como yo. La No, señora. pues decir, mira, muchísimas gracias por este premio y punto. O sea, me plantea lo de otra manera. Es que es realmente complicado, no sé, a mí me da mucha rabia. Ya te iba a decir algo y se me ha ido. Sí, porque además tenemos que ir acabando, Sí, que luego nos sí, liamos. muy ¿eh? breve, muy breve. Una frase que se ha puesto muy de moda ahora. Es que ahora no se puede decir nada. Ay, sí. Había más libertad antes. Claro. Mira, se me va. Esto lo dice Miguel Bosé Se me- también. lo dice mucha Lo dice gente, mucho. desgraciadamente. Él no dijo nunca que era. Se me va el ojo. Él nunca habló de su sexualidad en los 80 ni en los 90, pero se podía decir más que ahora. Él, que estuvo ahí en el armario. ¿Qué puede ocurrir ahora? Que ahora realmente hay una libertad para rebatir las opiniones. A ver, claro. O sea, ya no, o sea, la libertad de expresión está ahí, ha estado siempre. ¿Qué pasa? Que a Ahora te esta pueden gente contestar. no les gusta Claro, que les contesten claro. y no les gusta que les lleven la contraria. Este es el problema. ¿Cómo que ahora no se puede opinar? Se puede opinar más de lo que se ha opinado nunca, Claro. porque se dicen grandes barbaridades Hombre, que encima ¿qué te tienen voy a contar? con gran recorrido en las redes, auténticas En las barbaridades. redes, en los parlamentos, En los en medios de las plazas públicas, comunicación. en los medios de comunicación. Sí, O sea, se hay dicen- más libertad que nunca. Claro, lo que pasa es que la misma libertad que tienes tú para hablar, tenemos los demás para Para rebatir. contestarte y no Exacto. como antes que ciertas personas con poder mediático, político, social decían lo que querían y nadie Imponían podía su ni opinión. tenía el espacio, que ahora lo tenemos, para Exacto. contestarte. Es que me cancelan. Oiga, pues luche por sus ideales. Cuantísima gente
por ejemplo, pues sabe que no va a ir nunca al hormiguero por hablar de un programa que estamos hablando ahora, porque tiene una opinión política y la sigue manteniendo. tenemos un polizón, Hola, él nos quiere que- contestar, nos quiere contestar. Ella quiere también Mira, ¿has participar visto? en el podcast. Amor. Venga. Pues eso, cuantísima gente no va a ir a ciertos programas mediáticos, a ciertas cadenas donde tendrían muchísimos oyentes, seguidores. Tienes que lamerte el papo delante de la cámara, Bonica. Venga, va, anda, baja. Me muero. Es que ya no es que salude, es que se está lamiendo sus partes. No, Por eso, y estas entonces, indecencias no. lo que tú quieres decir es que tú quieres opinar lo que quieras, Y que como nadie pasaba se diga antes, y nada. que no tener repercusiones. Exacto. Hay muchísima gente que tiene una cierta opinión que yo puedo compartir o no, pero entonces no la van a sacar en ciertos medios, no le van a dar películas o no le van a hacer lo que sea. Y viven con eso y luchan por sus ideales. Entonces tú lo que quieres es vivir en la comodidad. Te digo otra Claro, cosa, a es ver. que incluso estos que se quejan son los que tienen más altavoz que nadie. Siempre. O sea, ¿de qué te estás quejando? Que Ayuso Si diga. tú eres el que vamos a tienes ver, el altavoz. Que Ayuso diga, por decir a alguien muy mediático. Uy, y con muchas opiniones Claro, de mierda. con muchísimas, ¿eh? Que diga que no se puede decir nada, que vivimos en una dictadura, ella que lo diga desde una Ella. actriz político, Ojo, es alucinante. ojo. Es como si ella se quejara de que tiene que hacer 3 meses de espera para una mamografía. Ella que lo gestiona, pues si tú gestionas, si tú eres la que dice culturalmente que se pone en Telemadrid, Exacto. lo que se pone en ciertos teatros públicos, lo que se pone en tal, y te estás quejando tú, que dices lo que quieres. Es más, nos envía a abortar a otro sitio. También, ¿eh? Pues Y se queda tan ancha. Sí. Entonces, pues yo lo siento mucho, esta señora tendrá el derecho, todo el derecho, Tiene del todo el mundo derecho a opinar. pero su opinión es una opinión de mierda. Sí, lo que no tiene derecho, y esto es importante, lo podemos hablar otro día, es a desinformar. Nadie, ¿eh? Ni a Ojo. decir ciertas cosas. No. Pero bueno, en cualquier caso, es eso, que la gente... Tendremos que ir a acabar. Es que nos vamos a tener que acabar, ¿eh? Bueno, yo quería... tú tenías esta frase y yo tenía esta frase que me encanta para acabar de las opiniones de esta gente que te dice, es que es mi verdad. Mira, esto poéticamente está muy bien, pero Hola. la verdad, como decía Machado, ni tu verdad ni la mía, la verdad. La Exacto. verdad es una con los hechos que son científicos, que son comprobables o que son demostrables. Exacto. Y luego hay opiniones que no son la Exacto, verdad. que eso no es la Entonces, verdad. por favor, quedaos con esto. Libertad de opinión es respetable, cualquier opinión no es respetable. A ver, porque es que si no, terminamos como terminamos. Terminamos como terminamos. Que terminamos el programa también, nos ha encantado, como veis, nos da para mucho este tema. Sí, es que era un tema potente. Bueno, y sobre todo que es un tema muy abierto, entonces te puedes ir a cualquier Sí. sitio y a nosotros no nos tienes que dar tanto vino para que pase, ya pasa sin vino, pues Pasa sin imagínate vino, con el... imagínate conmigo. Así que nos vemos en el siguiente, Nos vemos en esperamos el que estéis siguiente. ahí, aquí Sonia y yo, y venga, pues chao. Chao. Un chin chin. Venga.